El primer vistazo a Socotra, isla mágica de cuentos de hadas y fantasías. La costa estéril donde Simbad el marino naufragó. Socotra tiene algunas de las plantas más extrañas del mundo, pero está tan apartada y es tan poco conocida que en ella se encuentran plantas y animales que ningún científico ha descrito jamás. Lo que hace a este lugar tan interesante es el clima extremo, la estación seca durante la cual sopla un viento cálido y seco que puede durar hasta 9 meses. Para entonces podría haber matado cualquier planta normal. Sin embargo, la flora local consta de especies que han desarrollado defensas especiales. Todas las plantas extrañas de Socotra se han formado con resistencia a la sequía, determinada genéticamente, un potencial de gran interés para los cultivadores. Los botánicos aún están recolectando material para escribir el primer registro de flora de la isla. ¿Qué es? Un tipo de vid leguminosa. No lo hemos visto antes, así que es un nuevo registro. Es una umbelífera que recolectamos hace 2 años. Traté de ponerle un nombre en Edimburgo, pero no se me ocurrió ninguno. Puede ser una nueva especie o un nuevo género. Es muy diferente. No tuvimos flores antes, solo frutas, así que es la primera vez que la vemos florecer. Allí hay una planta de semillero. ¡Wow! ¡Qué bueno! El objeto es recolectar especímenes secos para llevarlos a nuestro instituto, dejar un grupo con las autoridades de Yemen, con institutos botánicos para la verificación de los expertos, y estos permanecen como un registro permanente de la vegetación. La begonia de Socotra se recolectó en la década de 1880 y se cruzó para producir la begonia de jardín europea. Si aparece una nueva enfermedad que ataque a las begonias, es aquí donde podría encontrarse la resistencia. El extraño árbol de pepino tiene genes que podrían cambiar drásticamente el cultivo de este vegetal. ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro los pepinos comestibles puedan crecer en árboles como este. En la isla han vivido personas durante cientos de años y conocen cada detalle de la flora local. Utilizan más de la mitad de las plantas que se encuentran en la isla. Muchas de ellas son únicas de Socotra. Estos árboles con forma de paraguas son la fuente del producto más famoso de la isla, conocido como sangre de dragón. Socotra lo ha exportado durante años y siempre fue un producto misterioso. Pocas personas sabían de dónde venía y ciertamente parece que fuera la sangre coagulada de un monstruo. Aún se utiliza como tinte para la cerámica, en la medicina y para la magia. El uso que los isleños le dan a las plantas se caracteriza por la moderación. Solo se cosecha un poco de una sola vez. Las casas se construyen con vigas del árbol Sisyphus, pero uno de los ancianos explica que los árboles no pueden cortarse sin que exista una buena razón. No lo permitimos, no, nunca. No lo permitiríamos. Especialmente si es un árbol de Saad, Subehur, Emiro o Ekche, o cualquier otro que sea vital para el ganado. Nadie puede tocarlos. El Ummete, el árbol de la sequía de las cabras, nunca permitimos a nadie que corte ese.
Este hombre discutió con sus vecinos porque cortó un árbol vivo. Solo se aceptaron sus razones para cortarlo de emergencia cuando explicó que su casa había sido destruida en una inundación. Entre las especies que los isleños han conservado se encuentra el único pariente silvestre del granado, la púnica protopúnica. Dado que sus frutos muestran una considerable variedad genética y que las granadas son la mayor fuente natural de vitamina C que se conoce, el interés comercial en esta especie puede ser grande. Esto plantea una de las más difíciles interrogantes que se discute a nivel internacional. ¿Cómo puede asegurarse de obtener una participación justa de las ganancias de su comercialización el país de origen del material genético potencialmente valioso? Si los recursos genéticos únicos de Socotra se toman de la isla y se usan, ¿cómo se deberían repartir las ganancias? La Convención sobre la Diversidad Biológica confirmó que los países son dueños de los recursos genéticos que se encuentren dentro de sus límites y son responsables de la conservación de estos recursos y de usarlos inteligentemente. Sin embargo, el valor potencial es tan alto para mejorar cultivos o producir nuevas medicinas, por ejemplo, que los intereses comerciales se han involucrado cada vez más, creando grandes áreas de conflicto. En las últimas 2 décadas, los estadounidenses han sido los más agresivos en la lucha por los derechos de la propiedad intelectual y los han llevado a extremos que ninguno de nosotros había pensado posibles hace 20 años. Para mí la solución no es tomar el legado común de toda la humanidad y convertirlo en posesión privada de unas pocas compañías. Y es eso lo que en estos momentos se está pidiendo en las actividades sobre los derechos de la propiedad intelectual. Normalmente se les ha proporcionado protección a los inventores a través de la legislación de patentes y en los Estados Unidos desde 1931 se han aplicado patentes tanto a las variedades de plantas como a los extractos de las plantas, como por ejemplo las medicinas. Una patente es una forma de propiedad intelectual que le da a quien la posee el derecho de negar su fabricación, uso o venta del invento que se reclama durante 20 años desde la fecha en que se registró. Lo que se necesita es que sea nuevo, útil, no obvio y permitido por las especificaciones en la descripción que se encuentran en los requisitos. Para gestionar una patente, el solicitante debe ser el cultivador de la nueva variedad, la cual debe ser nueva y fácilmente diferenciable de cualquier otra variedad que ya se conozca. A pesar de estos requisitos, se han entregado algunas patentes sorprendentes. Los indios han usado el árbol de Neem durante miles de años debido a sus propiedades como pesticida y para curar heridas. Millones de indios usan regularmente palos de Neem como cepillos de dientes. Sin embargo, en los Estados Unidos se han otorgado más de 100 patentes de los ingredientes activos del Neem, así como para sus múltiples métodos de extracción. Para algunos, esto es una exageración. En mi opinión, es obviamente un simple robo. Si la ciencia moderna reconoce que existe algo similar a los principios y que dentro de ellos hay aplicaciones reducidas, y si has innovado uno, entonces cualquier idea dentro de esos límites es una aplicación obvia. Por lo que una vez que tienes la idea básica de que el Neem es un buen agente pesticida, entonces básicamente tienes el principio de que podrías utilizarlo para hacer un químico que puede ponerse en venta durante 5 meses. Que podrías hacer un polvo o que podrías hacer un extracto de aceite. Eso no cambia el hecho de que el Neem es útil como pesticida. Conocer ese hecho es la primera innovación. Todo lo que venga después es obvio. Si fuera un producto natural, no podría patentarse porque no está incluido en la categoría legal de invento. Si descubres un producto en la selva tropical, lo llevas a tu laboratorio y lo cambias para purificarlo, hacerle unos extractos
y llevas a cabo todo el proceso para descubrir cuál es la utilidad del producto, probablemente eso sería objeto de una patente. Nuevamente, el deber del solicitante de revelarlo es que conozcamos toda la información asociada de cómo ocurrió el descubrimiento, si hay referencias disponibles. El problema es que los conocimientos sobre las medicinas tradicionales o sobre el trabajo de cultivo de los campesinos comunes casi nunca se pone por escrito, mucho menos se publica. Thakurbai, un agricultor de cacahuetes Gujarat, desarrolló hace poco su propia variedad de cacahuetes seleccionando cuidadosamente de una sola planta madre. Él dice que es más resistente a las enfermedades y que sus cosechas son mejores que las de otras variedades locales. Él vende o cambia las semillas de su propia variedad a todo el que lo desee. Intercambiar semillas libremente es una costumbre de los agricultores. En 3 años se ha esparcido en 50 poblaciones. Acostumbramos descubrir nuevas variedades. Los cacahuetes han crecido aquí desde hace pocos años, pero mi Morelo ya es muy famoso. En estos momentos nadie está obteniendo beneficios económicos de esta variedad. Definitivamente no Thakurbai. Pero la tendencia internacional es que se registren este tipo de semillas, incluso que se patenten con fines comerciales. Incluso aunque los agricultores hayan seleccionado o cultivado variedades durante generaciones. La base de la propiedad intelectual se encuentra en que las compañías de semillas las han cultivado y cruzado. Deben recibir una compensación. Necesitan ese derecho. Nuestro argumento es que los agricultores de aquí han hecho lo mismo y que las semillas que usan las compañías son variedades de los agricultores. Por lo tanto, si reconoces la contribución de las industrias, también tienes que reconocer la contribución de los agricultores. Los derechos de los agricultores son, básicamente, el reconocimiento de que son cultivadores. En nuestra opinión, todos los demás derechos son derechos derivados, porque todas las otras semillas se derivan de las variedades de los agricultores. Sin embargo, la posibilidad de que las variedades de semillas se conviertan en propiedad privada de las compañías ha motivado una respuesta drástica. Los activistas acuñaron el término biopiratería. En Bangalore, en 1993, 100.000 agricultores se reunieron para garantizar la protección de sus semillas y las tradiciones asociadas con ellas. Son los poderosos robándole a los más débiles. No es un juego nada justo. Es un asunto tan indignante que aunque durante toda mi vida tenga que gritar «Se está llevando a cabo un robo biológico», cada vez que suceda lo haré. Los derechos de los agricultores que surgen de su contribución pasada, presente y futura a los recursos genéticos de la flora se han reconocido ahora a nivel internacional. El cómo esos derechos deben ser reconocidos se ha convertido en un asunto de importancia internacional. En la conferencia de Leipzig sobre los recursos genéticos de la flora en 1996, a los delegados no les quedó duda sobre lo urgente de este asunto. ¡Derechos del agricultor! ¡Derechos del agricultor! India es uno de los países que está más adelantado en el enfoque de este asunto. Queremos que haya equilibrio entre los incentivos al investigador y al mismo tiempo al agricultor investigador, quien puede verse como igualmente como un fuerte socio en el desarrollo total de la agricultura nacional. Si se les da la responsabilidad juntos, pueden conservarla y mejorarla, y son ellos quienes deberán tener un buen derecho en el proceso total. Yo creo que para cultivos medicinales, cultivos de alto valor y productos que realmente existan en esas áreas remotas, deberían estar verdaderamente relacionadas con los derechos de la comunidad, tanto como sea posible, de manera que puedan obtener beneficios y el estímulo para proteger esto durante muchos años.
Pero muchos de los defensores que trabajan con comunidades rurales opinan que la forma como se están debatiendo estos asuntos internacionalmente deja mucho que desear. Está llevado fuertemente por los intereses comerciales y, de hecho, si vas en muchas de las reuniones de la Conferencia de las Partes, de la Convención de Biodiversidad, por ejemplo, veías a todas las grandes compañías de semillas o farmacéuticas allí en la reunión presionando a todos estos delegados, e incluso antes ya tenían quienes presionarían a los gobiernos. Entonces se puede ver que siempre han presionado por su interés propio. Aún hay un gran vacío, porque los habitantes locales, a quienes más les atañe todo este asunto, no han participado muy activamente en el proceso. Aumentar el interés comercial en el uso de la diversidad ha producido algunos acuerdos interesantes y controversiales. Se piensa que Costa Rica tiene más del 4% de la biodiversidad terrestre mundial. También es un importante centro para el estudio de los ecosistemas tropicales. En InBio trabajan científicos locales y tienen relaciones con muchas universidades y jardines botánicos respetados en todo el mundo. Establecimos InBio formalmente en 1989. De hecho, fue el resultado de un proceso muy interesante que decidimos llevar a cabo. Hacer un examen crítico de lo que, como país, estábamos haciendo en términos de conservación. Ese análisis concluyó que la mejor manera que tenemos para mantener la biodiversidad por siempre, y probablemente la única, es hacer que esta biodiversidad trabaje para nosotros. La biodiversidad debe ser conocida y valorada por la sociedad costarricense. Aquí en Costa Rica sucedió algo muy importante, que fue la manera en que el colapso de la industria ganadera, la pérdida o baja en los precios del café y el banano, y el darnos cuenta de que la naturaleza en este país brinda una excelente oportunidad para el desarrollo, y así fue como comenzó este ecoturismo. Ahora el ecoturismo, turismo por la naturaleza, se presenta como otra fuente de ingreso, mejor que el banano, el café, el ganado y otras industrias. Lo que quiero decir es que toca el bolsillo de la gente. Cuando el ecoturismo se establecía, algunas empresas comenzaron a promocionar productos de la selva tropical como las hierbas y las especias. Se hicieron recolecciones para asegurar que la extracción de estos productos se haga de manera sostenible. Y hoy en día nos satisface extremadamente tan solo ver la sección económica de los periódicos y ver que el precio de la tierra es mayor si tiene selva y está cerca de un parque nacional. Todo lo contrario de lo que era hace 10 años, cuando el precio de la tierra era elevado, aunque fuera tierra de pastoreo. Era un tipo de área cultivada. Estamos hablando de un cuarto de la población dedicada a la protección absoluta de la biodiversidad en su estado natural. En una cuarta parte del país, que son parques nacionales, tenemos reservas de distintos tipos de gerencia y reservas privadas. Esto es muy interesante porque ahora tenemos un increíble número, por encima de las 100 reservas privadas. O sea que es una mezcla de gobierno y entidad privada. Lo que nos interesa ahora es que tenemos que conocer lo que tenemos allí.
Y debemos poner este conocimiento a trabajar por el beneficio de la sociedad, porque los humanos valoramos lo que conocemos. Y obviamente necesitamos promocionar esta percepción de esos valores, y para ello necesitamos educación. Ahora tenemos la oportunidad de aprender sobre la fantástica biblioteca, si lo desean, porque nosotros también usamos la analogía de la selva como una biblioteca, y lo primero que debemos hacer es clasificar la biblioteca para usarla y hacerla accesible a los niños, los científicos, los políticos, los ingenieros, a todos. Uno sabe que la biblioteca es importante, no por la cantidad de tomos o por su tamaño, sino por quienes la usan y por cómo su uso puede beneficiar a la sociedad. Desde el principio, INVIO, con el apoyo del gobierno, buscó oportunidades para desarrollar asociaciones académicas o comerciales para ayudar al financiamiento y para conseguir personal para sus investigaciones y programas de entrenamiento. El primer acuerdo se hizo con la gigante compañía farmacéutica de los Estados Unidos, Merck. Este acuerdo forma parte de un esquema mayor para examinar la naturaleza mundial en busca de nuevos productos potenciales. Vemos esto como una fuente de diversidad química. En cuanto a la diversidad química, deberíamos ver todo lo que ha hecho el hombre, miles y miles de químicos sintéticos, versus lo que la madre naturaleza ha hecho desde siempre. La madre naturaleza es un químico muy versátil, y la diversidad que ha logrado en todo este tiempo es ciertamente mucho más extensa de lo que el hombre ha podido imaginar. En lo que respecta a encontrar nuevas drogas, es importante mirar a la mayor variedad de compuestos que sea físicamente posible. Para lograr esto, en poco tiempo, buscamos tanto en productos naturales como en productos químicos sintéticos. En este contexto, INVIO es una fuente de productos naturales para ser examinadas. Es obvio que una compañía como Merck gastará cientos de millones de dólares para llevar al mercado cualquiera de estos productos. Es un gasto muy importante. Y creo que nuestros accionistas merecen obtener un beneficio. En un principio, cuando empezamos el acuerdo, la capacidad aquí en Costa Rica era muy limitada. No había equipos para dar los primeros pasos del proceso de búsqueda de nuevos productos. No había nada para ello. Así que, en el primer acuerdo con Merck, se transfirió una cantidad considerable de equipos a Costa Rica y al mismo tiempo se aumentó la capacidad con los habitantes y científicos locales junto con el personal de Merck aquí y en los Estados Unidos para actualizarla. En la búsqueda de nuevos productos, se ha contratado a un grupo de diplomados para ser lo que llamamos bioexploradores. Al bioexplorador se le entrega para buscar hallazgos biológicos, no solo botánicos, sino biológicos. Donde se está alimentando ese insecto, por qué evita esa planta en particular, por qué esta planta causa irritación al tocarla y así sucesivamente. Es decir, allí podrían estar montones de hallazgos biológicos que sugieren un uso potencial de los productos o de las moléculas. Merck está autorizado a desarrollar cualquier producto nuevo a partir de un número específico de muestras que toman en cualquier año. En el caso de que a la larga algo resulte no necesariamente un compuesto que sea una droga, sino uno que a la larga permita descubrir una droga, tanto INVIO como el gobierno de Costa Rica recibirán royalties por eso. Esto estimulará no solo nuestra colaboración directa, sino también que el gobierno de Costa Rica expanda sus esfuerzos conservacionistas, y creemos que este es el aspecto más valioso de todo el acuerdo. INVIO es una organización no gubernamental. Es de interés público, sin fines de lucro privado por los momentos. Sin embargo, no contamos con ningún subsidio y podemos decir que para los estándares de cualquier ONG somos exitosos. Y pienso que esto se debe a lo que yo llamo la relación entre la conservación y el desarrollo humano.
InBio es, en realidad, uno de los centros de investigación de la biodiversidad más avanzados de los países en vías de desarrollo. Tiene acuerdos con muchas otras compañías farmacéuticas e instituciones académicas para suministrar especímenes y muestras con propósitos comerciales. La Convención para la Biodiversidad solicita que las ganancias obtenidas del uso de los recursos genéticos se compartan con el país de origen. Estos acuerdos pueden ser una forma de cumplir con esta solicitud de posibles nuevas drogas, pero la situación de los cultivos agrícolas es casi siempre muy diferente. Bueno, de hecho es mucho más complicado. Si trabajamos con una planta medicinal, a menudo podemos situar exactamente el lugar del que provino esa especie. Puede que sea en la mitad de la selva tropical o en el Amazonas, y sabes cuál es el país de origen. Ese es el término que se usa en la Convención de Diversidad Biológica, la cual es de tipo obligatorio. Pero cuando vamos a la agricultura es un juego totalmente distinto, y esto se debe a que los cultivos agrícolas se han desarrollado en las manos de la gente y bajo las influencias de la gente durante muchos miles de años, y se han esparcido por todo el mundo. Así que cuando buscas la definición legal de cuál es el país de origen, no es lo que tú y yo pensamos que es. Legalmente el país de origen se define como el lugar donde se encuentra la planta en condición in situ. En otras palabras, que crece en su hábitat natural. Y para los cultivos domésticos y cultivados definen el término de condición in situ como el lugar donde apareció por primera vez la propiedad distintiva. Así que no es el lugar donde hayas recolectado la planta, el cual puedes saber, a eso le llamaría país fuente. Pero el país de origen es donde las propiedades que la distinguen aparecieron por primera vez. Y en realidad no contamos con un pedigrí o un ancestro que en muchos casos nos lleve hasta hace miles de años para decir de dónde provino realmente una característica en particular, la resistencia a las enfermedades o una cualidad culinaria. Uno de estos casos es el trigo, un cultivo con un pasado particularmente complicado. Se piensa que los primeros trigos fanfarrones aparecieron cuando surgió un híbrido entre dos especies de hierbas hace 9.000 o 10.000 años. El maíz fanfarrón evolucionó por un cruce accidental y se volvió fértil por su propia cuenta. Ese fue el trigo Emel o el trigo fanfarrón, los que terminaron usándose para hacer fideos y espaguetis. Luego sucedió otro cruce en la naturaleza hace muchos años antes de Cristo, y este nos brindó lo que ahora llamamos el trigo de pan del comercio. Así que hay tres especies involucradas en el proceso de creación del trigo como lo conocemos hoy en día, el trigo de pan comercial. La tercera especie silvestre que contribuyó se llama Triticum tauchiae y tiene el sobrenombre de hierba de cabra. Recibe otros nombres como Agilob squarrosa o Agilob tauchiae. En una etapa, nuestro programa en CIMMYT ha acumulado cerca de 500 adquisiciones de Agilob squarrosa que crecen en la naturaleza. Se encontraron en todos los países que se encuentran entre Turquía y China. Los científicos de aquí han realizado descubrimientos técnicos que permiten cruzar estas hierbas silvestres con trigos fanfarrones existentes. El resultado es la producción de lo que ellos llaman trigos hexaploides sintéticos, que incorporan toda la diversidad genética de la hierba de cabra. Por ejemplo, la tolerancia a la sequía y la resistencia al calor. Estamos llevando a cabo nuevamente el proceso evolutivo, o por así decirlo, reinventando la rueda. Para ello tomamos las mejores variedades de Durham que obtuvo el programa Durham, el programa de cruce. Nos mantenemos en contacto con ellos y estamos cruzando todas las 500 adquisiciones de esta hierba de cabra con estos fanfarrones. Técnicamente deberíamos obtener 500 hexaploides sintéticos. Aquí donde estoy parado, cada fila representa un hexaploide sintético, y en esta etapa se han producido casi 480 o 500 de estas combinaciones. Este es un ejemplo extremadamente bueno de cómo conservar la diversidad genética de una manera que puede seguirse usando durante muchas décadas.
Entonces, en esencia, lo que tenemos que decir es que un hexaploide sintético representa la conservación de la diversidad genética de la hierba de cabra en una forma que pueden usar los cultivadores en todo el mundo, ya sea privada o públicamente. Eso no nos importa. Será muy difícil hacerlo si tratamos de seguir la trayectoria de cada contribución genética a una variedad agrícola. Por ejemplo, normalmente un programa de cruce puede involucrar cientos o miles de cruces antes de obtener el producto final. En muchos casos se usan materiales que son de 50 diferentes variedades cultivadas, de 20 países diferentes y miles de cruces. Entonces, ¿cuál es la contribución genética final y cuál es el valor monetario de cada una de estas contribuciones, de cada una de las variedades usadas? Será imposible, no hay forma de averiguar cuantitativamente de dónde provinieron los genes que quedaron en la variedad final y no hay forma de asignar cualitativamente un valor particular a un gen o grupo de genes sobre otro u otros. Aunque calcular los beneficios en términos monetarios puede ser muy difícil para las plantas de cultivo, existen otros beneficios potenciales asociados con el uso de los recursos genéticos de la flora. El primer aspecto de repartir las ganancias es en realidad la capacidad de los países que proveen recursos genéticos de usar ellos mismos esos recursos. Por eso lo considero el primer y más importante beneficio. Y eso se deriva principalmente de la capacidad de construir, de la educación, el entrenamiento y, por lo tanto, las compañías que inviertan en el entrenamiento de los receptores de la tecnología, de hecho, estarán contribuyendo significativamente a la capacidad de construcción y a la repartición de las ganancias. Y según sé, el modelo de